Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Parada, estudiante de Finanzas y Comercio Internacional en la Corporación Universitaria Republicana. El video de hoy tratará sobre Producto Interno Bruto y la importancia para la economía de un país. Para la materia macroeconomía con el docente Alfonso Porras. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo, utilizado para medir la riqueza de un país. El crecimiento económico se mide por la tasa de variación del Producto Interno Bruto y un incremento indica generalmente un aumento en el consumo, la inversión y el gasto, beneficiando la economía. A pesar de su amplio uso, en el PIB tiene limitaciones y críticas, como que no mida la distribución de la riqueza ni considere el impacto medioambiental o que no tenga en cuenta la calidad de vida. Para explicarlo de una manera más fácil, el Producto Interno Bruto es una manera de medir cuánto produce económicamente un país. Para el cálculo sumamos el valor de todo lo que se ha creado en el país, tanto ya sean bienes o servicios, es decir, desde la producción de manzanas, libros y coches. Por ejemplo, hasta servicios ofrecidos por taxistas, dentistas, abogados, bancos o profesores, entre otros muchos. No todo se puede contar en el PIB. Algunas actividades como lo que la gente produce para su consumo o lo que se conoce como en economía sumergida quedan fuera porque es difícil medirlas. El resultado de todo ello mide el tamaño de la economía de un país, es decir, toda su riqueza económica. Cuanto mayor es el PIB de un país, mayor es su capacidad económica y por tanto mayor es su capacidad para generar empleo e inversión. Se suele calcular trimestralmente, aunque el dato que se suele utilizar para medir el tamaño de una economía de un PIB anual, es decir, todo lo producido en ese territorio durante un año. Tipos de PIB. Primero, PIB nominal. El PIB nominal se refiere al valor del Producto Interno Bruto, sin tener en cuenta los efectos de la inflación. Representa el valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía a precios corrientes, es decir, a los precios actuales en el momento de la medición. Esto implica que los cambios de los precios de los bienes y servicios influyen directamente en el valor del PIB nominal. Por lo tanto, si hay un aumento generalizado de los precios, el PIB nominal tiende a aumentar, incluso si no hay un aumento en la cantidad de producción real. Este indicador es útil para realizar comparaciones directas entre periodos de tiempo específicos y para evaluar el tamaño de una economía. Sin embargo, debido a que no considera la inflación, no proporciona una medida precisa de crecimiento económico real o del poder adquisitivo. Para tener en cuenta los efectos de inflación y obtener una imagen más precisa del crecimiento económico, se utiliza el PIB real. El PIB real es una medida que ha sido ajustada teniendo en cuenta que los efectos de la inflación, por lo tanto que proporciona un resultado más realista del crecimiento económico de un país. Este tipo de PIB utiliza los precios constantes para eliminar el impacto inflacionista. El cálculo del PIB real implica utilizar un índice de precios para ajustar los valores del PIB nominal a los precios de un año base determinado. Esto permite medir los cambios de la cantidad de producción económicas en tiempos reales. PIB per cápita es una medida utilizada para estimar el nivel de riqueza o el nivel de vida promedio de los habitantes de un país. Se calcula dividiendo el Producto Interno Bruto de un país entre su población total. El resultado obtenido tras hacer dicha división proporciona un dato aproximado de la cantidad de producción económica disponible para cada individuo. Es importante tener en cuenta que el PIB per cápita no refleja necesariamente una distribución equitativa de la riqueza dentro de un país, ya que no considera las desigualdades de la distribución del ingreso. PIB por paridad del poder adquisitivo. Es una medida que permite estimar el Producto Interno Bruto de un territorio eliminando las diferencias de precios entre países. Ajustando el PIB por paridad de poder adquisitivo se obtiene un resultado más preciso del nivel económico y bienestar, ya que muestra la capacidad de compra por la que cuentan los ciudadanos. Esto permite hacer comparaciones entre países más realistas y equitativas.
¿Cómo sabemos si el PIB de un país crece? Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB aumenta, es decir, el PIB del año calculado es mayor que el del año anterior. La fórmula utilizada para ver el porcentaje de variación es tasa de variación del PIB es igual a PIB año 1 dividido PIB año 0 menos 1 por 100, eso nos da el resultado. En resumen, si la tasa de variación es mayor de 0, hay crecimiento económico. En caso contrario, por debajo de 0, existe el decrecimiento económico. ¿Qué pasa si el PIB aumenta o disminuye? Cuando el PIB de un país aumenta es una buena señal para la economía y afecta a prácticamente todas las personas del territorio. Y por el contrario, cuando cae es mala señal. Podríamos asemejarlo a los ingresos de una familia o una empresa. Si aumentan los ingresos, por lo general es una buena señal, en cambio si se reducen los ingresos es una mala señal para la economía. Cuando el PIB sube, significa que están aumentando de forma general el consumo, el gasto y la inversión en el territorio. Como veremos más abajo, estos son precisamente los factores que miden el PIB junto a las exportaciones e importaciones. Cuando aumentan el gasto, el consumo y la inversión, es decir, cuando aumenta el PIB, se suele desencadenar un efecto positivo en la economía, ya que estos aumentos hacen crecer los ingresos de las empresas, las familias y las administraciones, las cuales tendrán más capital para invertir y crear empleo, lo que de nuevo hace crecer el consumo y el gasto al haber más personas con capacidad de consumir. Es por ello que cuando sube el PIB suelen crecer el empleo y aumentar los salarios de los trabajadores. En cambio, cuando el PIB disminuye o hay una recesión económica de forma agregada, disminuyen el consumo y los beneficios de las empresas, por lo que se reducen el empleo y la inversión. Es por eso que es un indicador tan importante y tan seguido por inversores y periodistas. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Este puede medirse a través de tres metodologías. Primero, PIB igual C más I más G más X menos M, siendo consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. En esta fórmula podemos ver por qué cuando disminuye el consumo interno de un país se reduce el PIB, es decir, siempre y cuando lo demás se mantenga estable. Lo mismo ocurre cuando disminuye la inversión, el gasto público o las exportaciones. Segundo, el método de valor agregado. Es la suma del valor agregado que se genera en la producción de bienes y servicios de un país de un determinado periodo de tiempo. En este caso, la fórmula del Producto Interno Bruto es PIB igual BAB más impuestos menos subvenciones, donde BAB hace referencia al valor agregado bruto. Por ejemplo, si una pastelería vende pan, el valor añadido de una barra será su precio menos lo que haya costado fabricar la barra, es decir, la harina, la electricidad, etc. Tercero, método del ingreso es equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos, trabajo y capital durante un periodo de tiempo. En este caso, el PIB es igual a la remuneración de los asalariados más impuestos menos subvenciones más excedente de explotación. De esta fórmula, la fórmula del Producto Interno Bruto es PIB igual RA más EPE más impuestos más subvenciones, donde RA remuneración de asalariados, es decir, la suma de todos los salarios recibidos de los ciudadanos en un territorio, EB excedente bruto de explotación. Ahora bien, comparaciones del PIB. Cuando comparamos el Producto Interno Bruto de un trimestre con el trimestre anterior, obtenemos la tasa de variación intertrimestral, es decir, el crecimiento económico que está experimentando el país de trimestre en trimestre. Si comparamos el PIB de un trimestre con el mismo trimestre del año anterior, obtenemos la tasa interanual. A la hora de comparar el PIB de los países internacionalmente, se suele utilizar el dato de PIB anual medido en dólares de Estados Unidos. Críticas al Producto Interno Bruto.
Uno de los problemas por lo que es criticado el PIB es porque no mide la distribución de la riqueza dentro de un país ni la diferencia entre países. Pero para eso hay otros indicadores como índice de Gini, índice de desarrollo humano, PIB per cápita. Como el tamaño de la producción de un país depende del número de habitantes que tenga, también se utiliza para comparar la riqueza entre países el PIB per cápita. Esto es el PIB total de un país entre los habitantes de dicho país. Es una medida para saber cuánto produce una persona. Muchas gracias por su atención.